A partir de los 40 años, todos los hombres tenemos un enemigo silencioso que puede estar acechando nuestra salud. La mejor defensa, como en muchos temas de salud, es la prevención, que depende de la estrecha vigilancia con el urólogo y si hablamos de la próstata. En esta edición del Chat Médico Prevem, hablaremos del cáncer de próstata. Nuestro expositor es médico y cirujano urólogo, formado en principios médicos que incorporan la tecnología en el cuidado de la salud. Con profundo interés en la innovación y optimización de la práctica médica, con experiencia docente en investigación, comunicación digital y en liderazgo de proyectos médicos de implementación de tratamientos innovadores y con muy buenas relaciones públicas con diversas sociedades médicas en todo el país e internacionales. Médico cirujano de la Universidad Panamericana, urólogo recertificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Urología, miembro activo de la Sociedad Europea de Urología, miembro activo y coordinador científico de la Sociedad Médica del Hospital HMG Coyoacán, docente y autor de artículos científicos de su especialidad. Él es el Dr. Iván Jiménez Vázquez. Agradecemos al Hospital HMG Coyoacán por su participación en esta edición del Chat Médico Prevem. Y al final, nos compartirán un mensaje importante para todos ustedes. Al final de la plática, tendremos un espacio para preguntas, moderado por el Dr. Alejandro López Rivas, director médico de Prevem Seguros, a quien agradecemos su presencia. Dr. Iván Jiménez Vázquez, nuevamente, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Chat Médico Prevem en esta edición del mes de noviembre. Como ustedes saben, esta actividad la tenemos el último miércoles de cada mes, de enero a noviembre. Por lo tanto, regresamos en enero con ustedes ya en 2022. En esta noche, como bien acaban de ver ustedes, hablaremos de un tema muy importante que es el cáncer de próstata y agradecemos mucho al doctor Iván Jiménez que nos apoye con esta plática. Tenemos un regalo para todas las personas que nos acompañan y vamos a tomar en cuenta a la gente de Facebook y a la gente de Zoom, por lo que al final vamos a regalar 10 antígenos prostáticos para que estén pendientes. Al final vamos a hacer ese regalo. Tenemos un mensaje del Hospital HMG y bueno, creo que es un gran tema, un gran expositor y vamos a dar inicio con la plática. Doctor Jiménez, muchas gracias, bienvenido y adelante, por favor. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a esta actividad digital que cada día las hemos estado teniendo más y que ciertamente nos han podido ayudar a llegar a más personas que desde la comodidad de su trabajo o casa se pueden acercar a recibir esta información que es muy valiosa, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo para Jorge y para Prevem Seguros que se acercaron conmigo y con el Hospital HMG para poder participar de esto, ¿no? Entonces, yo les preparé, entendiendo que es una presentación pues para público en general. Quiero pensar que me escucharán pues, colaboradores, vendedores, quizás algún colega, pacientes, gente asegurada por Prevem o gente que tuvo a bien conectarse para recibir información. Entonces, pues la orientaré a darles información útil, por supuesto preventiva y algo de las actualidades que hoy en día podemos ofrecerles para atender esta enfermedad que la verdad es que es bastante
frecuente, pero que iba a decir por suerte, pero mejor dicho, por el avance de la ciencia y de todos los conocimientos médicos, la verdad es que hoy el cáncer de próstata es una de las enfermedades que mejor podemos atender y que mejores beneficios y resultados podemos ofrecerles a los pacientes, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, pues voy a empezar a presentar mi tema y al final, con mucho gusto, podré resolverles las dudas que puedan tener, ¿no? Bien, a sus órdenes, Iván Jiménez, soy urólogo, realizo aquí mi práctica en el Hospital HMG y con mucho gusto vamos a iniciar, ¿no? Vamos a empezar a decir las cosas más elementales sobre qué es la próstata. Naturalmente que es una glándula que tenemos los hombres y que la principal finalidad y utilidad para la cual la tenemos es una función eminentemente reproductiva, ¿no? Si la tratamos de ubicar, la próstata en su etimología significa la que va adelante, y esto es por su referencia anatómica. Lo que ustedes ven aquí es la vejiga, que es la bolsa que se llena, la bolsa de músculo que se llena de orina, que es la que cuando está a repleción nos hace tener las ganas de orinar, y debajo o adelante, como se quiera ver, está la próstata. Entonces la orina, cuando vamos a miccionar, tiene que salir atravesando la próstata para salir a su vez por la uretra y pues terminar en la micción normal, ¿no? Como ustedes pueden ver, está íntimamente relacionada todo el sistema urinario y genital en el hombre. Se conecta el testículo, sube unos conductos que se llaman conductos deferentes, que sirven para almacenar los espermatozoides que se producen acá. Suben por este tubito que se llama conducto deferente, que es el conducto que cortamos cuando a un hombre le hacemos la vasectomía, y llega hasta atrás a unas estructuras que se llaman vesículas seminales, que se encargan básicamente de almacenar los millones y millones de espermatozoides que producimos los hombres en cada testículo día a día, ¿no? Entonces, la próstata es una glándula que está aquí en comunicación con las vesículas. Cuando hay actividad sexual, la próstata vierte algunas sustancias a esta acumulación de los espermatozoides y son expulsados en la eyaculación, ¿no? Entonces, decimos en términos sencillos que está en la base de la vejiga y se une con la uretra, como estoy explicándoles. La próstata pues va creciendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? En términos generales o sencillos, una próstata, más que medirla en centímetros, la utilidad clínica es tenerla claro en su volumen, ¿no? Y en este caso, pues en términos generales mide 3 por 4 por 2 centímetros. Cuando la llegamos a pesar en una persona a la cual todavía no le crece la próstata, pues llega a pesar entre 18 y 20 gramos, ¿no? Entonces, este es el recordatorio, digamos, anatómico. A todos los hombres les va a crecer en algún momento de su vida la próstata, ¿no? ¿Para qué sirve la próstata? Bueno, como decía, sirve para un control urinario, para contener, si bien es cierto, no es parte estrictamente hablando del esfínter, sí está entre los dos esfínteres que controlan pues la continencia urinaria en los hombres. Los hombres pues tenemos un esfínter interno y un esfínter externo, y la próstata está entre estos dos. Entonces sí sirve, por decirlo de una forma, para abrir
la llave que permite el flujo de la orina hacia el exterior, ¿no? Entonces, participa algo en el control urinario, ejerciendo una presión, puesto que, como les dije, la orina tiene que salir a través de la próstata, ¿no? Cuando a los hombres les crece la próstata, entonces esta próstata comprime el ducto de la uretra por el cual tiene que salir la orina, ¿no? Lo otro es que produce unas secreciones que se llaman, bueno, pues son secreciones prostáticas, dentro de ellas ahorita les hablaré del antígeno, pero las secreciones prostáticas que se producen en unas glándulas aportan nutrientes y unas sustancias para que el semen, y entiendas el semen, no solamente los espermatozoides, sino estas sustancias que se producen tanto en las vesículas seminales, pero también en la próstata, sirven para que tengan nutrientes que le permitan una mayor sobrevivencia o una mayor vida a los espermatozoides en el camino que tienen por enfrente para llegar a hacer una fecundación cuando alguien tiene relaciones sexuales. Y lo otro es que producen esta proteína que nosotros clínicamente le llamamos antígeno prostático, pero que sirve para que el semen quede en un estado líquido más tiempo, para que líquido sea más fácil la fecundación, ¿no? Entonces, como decía, fundamentalmente, en resumidas cuentas, la próstata tiene una función reproductiva y en menor proporción urinaria. Ya entrado en terreno del cáncer de próstata, pues vamos a hablar un poquito de la epidemiología. ¿Cuáles son los números de esta condición médica, tanto en el mundo como en nuestro país? El cáncer de próstata es el segundo tumor con mayor prevalencia en varones. Seguramente, conforme vaya pasando el tiempo, esto irá cambiando a seguramente en algún momento llegar a ser de nuevo el primer cáncer en varones. De momento está arriba todavía el cáncer de pulmón en términos globales en el mundo, y esto está asociado principalmente al tabaquismo, ¿no? Pero que el cáncer de próstata, que no está asociado al tabaquismo, esté en segundo lugar, nos habla de la cantidad tan notable de frecuencia y de casos en todo el mundo, ¿no? Datos de la Organización Mundial de la Salud nos dice que les va a pasar a 31.1 casos por 100,000 habitantes. Es una enfermedad bastante frecuente. Si pensamos, si lo vamos reduciendo, es decir, que 31 de cada 100,000 casi termina siendo como a 3 de cada 10 hombres les va a dar cáncer de próstata. Si ustedes tienen 10 amigos con los que se junten ahí en una fiesta, pueden saber que a 3 de esos 10 les va a dar esta enfermedad, ¿no? En México tenemos datos de que son aproximadamente 27 por cada 100,000, con una mortalidad alta, es decir, nosotros cuando como médicos recibimos un paciente para tratamiento, pues queremos llevarlo a curación en la mayoría de los casos, y si no, a control de la enfermedad, pero que una muy buena parte de los hombres que padecen esta enfermedad terminen falleciendo a causa de esta enfermedad, pues nos habla de que en nuestro país todavía sigue siendo inoportuno el diagnóstico. Vamos bastante mejor. Cuando yo era estudiante de medicina, estos datos están más altos. Yo estaba estudiando medicina hace como 20 años, y la verdad es que hoy en día, con los avances tecnológicos y de cirugía y muchas otras cosas, vamos reduciendo la cantidad de pacientes que desgraciadamente van a tener que padecer las consecuencias más graves de esta enfermedad, ¿no? En México, como decía, 27 por cada 100,000. Sin embargo, en mortalidad, sí ocupa el primer lugar en mortalidad, muy pegadito al del pulmón, pero sí ya andamos rebasando algunos
en algunos estados la mortalidad, ¿no? Yo le estoy presentando la global, pero en algunos estados sí la mortalidad por cáncer de próstata es mayor que la de pulmón, ¿no? Luego, la tasa de mortalidad se ha incrementado en los últimos 15 años, poquito, y es la segunda causa de egreso hospitalario por cáncer. ¿Qué significa que sea la segunda causa por egreso hospitalario? Que la cantidad de complicaciones o de atenciones médicas derivadas por el cáncer, ya sea infecciones urinarias, sangrado urinario, dolor en los huesos, insuficiencia o falla renal, gente que presenta mucho dolor, gente que tanto crece el tumor de la próstata que obstruye la salida normal de la orina y que necesitan diálisis por eso, pues son ciertamente bastante frecuentes estas condiciones, ¿no? Por eso es que es muy frecuente que las personas con cáncer de próstata y sobre todo el avanzado sean pacientes que recurrentemente estén llegando a requerir internamientos 1 o 2 veces al año, que es algo bastante alto, ¿no? La cantidad de nuevos casos es de 119.8 por cada 100,000 habitantes. Eso es alto en nuestro país. El riesgo de desarrollar cáncer de próstata es de 11.6, es también alto. La supervivencia a 5 años, este es un punto importante, ¿no? Porque si bien es cierto, a la mayoría de la gente, a la población en general, siempre que se le da el diagnóstico de cáncer, la mayoría de la gente suele alarmarse y sentirse que se va a estar, en términos muy sencillos, muriendo en las próximas semanas o meses. El cáncer de próstata no es así. Nosotros, en general, todos los médicos, ninguna enfermedad a nosotros nos gusta decirla como una sentencia de muerte, porque pues, a nosotros no nos corresponde decir eso, sobre todo porque no sabemos cuándo va a pasar eso. Nosotros las enfermedades oncológicas, es decir, todos los cánceres los vemos como enfermedades crónicas. Hay veces que la gente se muere más pronto de diabetes que de cáncer y por eso pues nosotros hoy en día no consideramos el cáncer como una enfermedad final, ¿no? Y que sea diagnóstico de muerte, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, lo que trato de decir en esta diapositiva por supervivencia a 5 años es de 98%. Por supuesto, depende de la etapa clínica del paciente, pero en términos globales son muy pocos los pacientes que en 5 años se van a morir por cáncer de próstata. Supervivencia significa todos aquellos que después de 5 años siguen vivos. Entonces, la mayoría de los hombres con cáncer de próstata a los 5 años siguen vivos. Por supuesto, si estamos en etapa clínica muy avanzada, etapa clínica número 4, pues por supuesto que el escenario va a ser diferente, ¿no? Lo que trato de decirles es que el cáncer de próstata, si bien es cierto, es una enfermedad, pues eso, grave, enfermedad oncológica, no supone que necesariamente sea algo que nos haga sentir que estamos en riesgo de fallecer pronto, ¿no? Así no es el cáncer de próstata. ¿Qué les pasa a los pacientes? ¿Cómo lo pueden distinguir ellos, no? Más frecuente, número 1, hay que decir que lo diagnosticamos en nuestro país aproximadamente a los 65 años. Los 65 años es cuando más veces o cuando más frecuentemente lo diagnosticamos. Sin embargo, en pacientes más jóvenes también lo podemos llegar a diagnosticar. Por eso es que es importante este tipo de charlas, ¿no? Que la gente entienda que a partir de determinada edad tienen que estar viniendo al médico. Si bien es cierto, este cáncer no se puede evitar, no se puede prevenir, no podemos darle algo a ustedes, algún medicamento, tampoco podemos operarlos para evitar que les dé cáncer de próstata. Sí podemos diagnosticarlo oportunamente y decirles con toda certeza que los curaremos y que nunca más van a padecer cáncer de próstata. Por eso es importante. Ahorita hablaremos del tamizaje, de cuándo es importante empezar a hacerse los antígenos prostáticos, ¿no? Los síntomas, la mayoría de las veces, el cáncer de próstata no da síntomas. Por eso es que es importante hacerse el antígeno prostático, porque ahí es cuando más fácilmente podemos ayudarlos, ¿no?
Cuando hay síntomas, no necesariamente significa que ya está muy avanzado su enfermedad o que ya están tan graves que tienen que agobiarse. No, sí es cierto que la mayoría de las veces, en las primeras etapas, el cáncer de próstata puede pasar completamente inadvertido y los síntomas cuando se presentan pueden ser todavía de enfermedades en etapas clínicas tempranas. Entonces, no porque vengan con sangrado en la orina tienen que venir agobiados, ¿no? Por supuesto que si uno tiene sangrado en la orina, lo primero lo que tendría que hacer es en pensar ir al urólogo, eso definitivamente, ¿no? Pero no vengan con... La intención de esta plática es que sepan saber cuándo hay que ir al urólogo y dejar a nosotros que les podemos ayudar para que ustedes no estén agobiados por tener sangrado en la orina, ¿no? Problemas de vaciamiento se refiere a que la gente cuando les crece la próstata, pues se empiezan a batallar con su forma de orinar, se empiezan a despertar en la noche a orinar. Urológicamente hablando, nosotros consideramos que más de una vez de despertarse en la noche a orinar es anormal. Si ya se despiertan 2, 3, 4 y no se diga más de eso, por supuesto que algo está pasando en la próstata. Pero esos son síntomas de crecimiento de la próstata, que pueden ser por cáncer o no. La mayoría de las veces estos síntomas se deben a crecimiento benigno, pero solamente viniendo a consulta, explorando, haciendo un tacto, revisando los resultados del antígeno, podemos discernir entre una y otra, ¿no? Ya cuando el cáncer sí está muy avanzado, ¿qué síntomas se pueden presentar? Doloroso, principalmente en la cadera y en la espalda. Esas personas que tienen dolor y dolor y dolor en la columna, que no se les quita con nada, una muy buena parte de esas personas terminamos encontrándoles que ya tienen un cáncer de próstata bastante extendido, ¿no? También nos hemos dado cuenta que cuando operamos a la gente porque les creció tanto la próstata, porque incluso ya se quedaron tapados, que les tuvimos que poner sonda, etcétera, cuando mandamos a analizar al microscopio ese producto de la cirugía de la próstata, nos damos cuenta que en los resultados llegamos a encontrar cáncer de próstata, la mayoría de las veces inicial, incipiente, leve, nada agresivo y no pasa nada. Y en algunos otros casos, pues sí, ya está un poco más avanzado. También lo llegamos a encontrar casi siempre cuando operamos a pacientes de la vejiga, que es otro capítulo, ¿no? Llegamos cuando les tenemos que quitar la vejiga y la próstata, llegamos a encontrar también cosas, casos de cáncer de próstata, ¿no? En autopsia, fíjense que un dato muy importante que puede hacerles entender lo benévolo, si se quiere ver así, o lo del lento crecimiento de la próstata es que en estadísticas de autopsias, cuando a los hombres que se les hacen las autopsias de más de 85 años, se llegó a encontrar que aproximadamente el 85% de hombres que les hicieron autopsias tenían cáncer de próstata, pero la autopsia no fue, es decir, no murieron, no fallecieron porque hayan tenido cáncer de próstata, sino que se les hizo ahí análisis de varias cosas que se hacen en las autopsias y como hallazgo se les apareció un tumor en la próstata. Eso significa que muchas personas pueden vivir toda su vida, no tener nunca ningún síntoma de cáncer de próstata, vivir con cáncer de próstata 10, 15 años y a lo mejor fallecer, pues si me permiten el término de viejito, si se puede decir así, o de otra cosa, pues algún tema por la diabetes, algún infarto, qué sé yo, muchas otras causas por las que frecuentemente fallecen los hombres y haber encontrado un tumor que nunca les dio problema, ¿no? Así de benévolo, si lo podemos ver así, puede llegar a ser el cáncer de próstata en una muy buena parte de los casos, ¿no? ¿Qué les debe interesar a ustedes? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer los hombres? ¿Qué pueden hacer las familias para cuidar a sus esposos, sus papás, abuelos, etcétera? Pues bueno, a ver, es un cáncer que está asociado a la edad, ¿no? Cuanto más crece la próstata, cuanto más estímulos irritativos hay en la próstata, más probable es que haya un tumor en la próstata. Es decir,
no sospechamos habitualmente cáncer de próstata en una persona menor de 50 años, salvo que, como dice en la segunda parte de la diapositiva, haya antecedentes en el padre o en el abuelo. Si el papá de nuestro paciente tuvo cáncer de próstata, lo más probable es que el paciente que estamos tratando tenga riesgo de padecerlo más tempranamente. Por eso es que el tamizaje, el chequeo en los hombres por temas de próstata debe empezar a los 45 años, ¿no? Cuando el papá, el abuelo, los tíos y todos han tenido cáncer de próstata, ahí hablamos de un cáncer de próstata hereditario, por ahí hay unas alteraciones genéticas que son hereditarias, y entonces en esos casos el tamizaje o la vigilancia de cáncer de próstata lo iniciamos tan temprano como a los 30 o 35 años, ¿no? Algunas cosas nos han permitido ver si pudiéramos prevenir el cáncer de próstata con algunas intervenciones. Tenemos un medicamento que demostró que reducía un poquito la frecuencia de cáncer de próstata, que es el finasteride, el medicamento de 5-alfa reductasa. Demostraron que se reduce un poco la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Sin embargo, paradójicamente, a los que les dio cáncer de próstata, vimos que les daba un cáncer de próstata un poco más agresivo. Entonces, en conclusión, no podemos decir que haya un medicamento que verdaderamente puedan tomar los pacientes que les sirva para evitar que les dé cáncer de próstata, ¿no? Como por ejemplo, una analogía es a los pacientes que les da infartos por aterosclerosis, que a lo mejor si toman un buen tiempo medicamento para bajarles las placas de ateromas, que no tengan elevado el colesterol y todo eso, y entonces pudiera evitarse que les dé un infarto, pues para próstata desgraciadamente no hay nada parecido, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A ver, pregunta número 1, ¿es necesario el tacto rectal para diagnosticarlo? No, no es necesario el tacto rectal. Incluso me atrevo a decir que el tacto no diagnostica el cáncer de próstata. Sin embargo, la siguiente pregunta sería, ¿es útil el tacto rectal? Por supuesto que es útil. ¿Necesario? En algunos casos sí, no en todos los casos. A partir de los 50 o 55 años sí es útil hacer el tacto de próstata, además del antígeno. Antes de eso, antes de los 50 años, no solemos hacerles tacto de próstata a los hombres, salvo que tengan familiares con cáncer de próstata, el papá o mamá, o que el antígeno prostático, que es un estudio de sangre, haya salido alterado. Antes, les hablo unos 40, 50 años, la única forma que teníamos los urólogos de saber si una persona podía tener cáncer de próstata, efectivamente, era haciendo un tacto y entonces mandando a hacerles biopsia confirmatoria a los pacientes. Desde 1994 tenemos el antígeno que nos permite saber el riesgo que tiene una persona de cáncer de próstata. Entonces, sí complementa el tacto, al menos yo personalmente a mis pacientes, los que son de menos de 50 años y el antígeno prostático sale normal, no los molesto con el tacto de próstata, salvo que sí tengan antecedentes. Arriba de los 50 años, les hago tacto prostático cuando el antígeno está alterado, ¿no? Como decía yo, a partir del 1994 se permitió el uso de este antígeno prostático. Por supuesto, aumenta el número de cáncer de próstata por el diagnóstico oportuno. Afortunadamente, creo que el antígeno prostático hoy en día ya está muy posicionado como un estudio que se deben de hacer de rutina a los hombres. Y si no, pues bueno, para los que se terminen de enterar ahorita, pues que sepan que el antígeno de próstata, que es un estudio que se hace de sangre, nos sirve para detectar la probabilidad que tiene un hombre de padecer cáncer de próstata. Desgraciadamente, uno de tantos defectos que tenemos los hombres es ser tercos, ¿no? Y lo digo con mucho respeto porque ciertamente
cuando a un hombre les tenemos que decir que el antígeno prostático está normal, no necesariamente significa que otros aspectos de la próstata no están mal. Por ejemplo, tengo pacientes a los cuales les hemos tenido que poner sonda porque la próstata está muy grande y ya no pueden orinar, pero ellos se quedan diciendo que deben de estar muy sanos de la próstata porque su antígeno de próstata, que es un examen de sangre, sale normal y que su doctor le dijo que la próstata está normal. Esto es un error, ¿no? Hay otros que interpretan que porque tienen el antígeno elevado, 10, 15 de resultado del antígeno, pero orinan bien y no les duele nada, entonces no tienen ningún riesgo de tener cáncer de próstata. Lo importante definitivamente es que vengan al doctor y que nos dejen a nosotros ayudarlos, ¿no? Uno puede tener un cáncer de próstata aún con antígeno normal, sí, aunque son muy raros los casos, ¿no? La tabla que le estoy presentando aquí es que el antígeno prostático se puede elevar cuando uno tiene cáncer, cuando uno tiene próstatas de gran tamaño, cuando ha tenido infecciones urinarias, cuando ha tenido prostatitis, cuando les operaron de la próstata, cuando tan solo les hicieron un tacto en la rectal, si tuvieron relaciones sexuales 1 o 2 días antes de hacerse el estudio, también puede elevar el antígeno. Entonces, por eso lo importante es que se hagan sus estudios y que vengan al médico, ¿no? Cuando el antígeno prostático elevado, sale elevado y les hacemos un tacto, revisamos, sentimos algo que se siente anormal, la única forma que tenemos de decirles a los pacientes, tienes o no tienes cáncer de próstata, es mandándoles a hacer una biopsia. Esta biopsia se hace la mayoría de las veces a través del recto, se hace con anestesia local o también se puede hacer con sedación. Y es un procedimiento ambulatorio que, pues, por supuesto, tiene sus particularidades, pero pues eso, para no extendernos mucho, eso es algo que se tiene que platicar con su doctor, darles unas medidas de preparación, etcétera, ¿no? Solamente cuando mandamos un pedacito de biopsia para mandarlo al microscopio es que podemos saber si las personas tienen o no cáncer de próstata. No se les puede decir que una persona tiene cáncer o no por un estudio de sangre o por un tacto. Eso es imposible decirlo, ¿no? Hoy en día la verdad es que la modernidad nos ha permitido hacer biopsias muy buenas. Hoy podemos biopsiar pacientes sin hacer mayores complicaciones, sin que les duele mucho. Usamos tecnología como la resonancia, que le llamamos resonancia multiparamétrica, que nos ha permitido hacer biopsias tan precisas que si salen negativas, con muy buena certeza podemos decirles no tienen cáncer de próstata, despreocúpese más. Y también nos permite poder decir cuando tenemos que biopsiar a alguien, no hacer biopsias muy extensas, sino más específicas, más dirigidas al sitio donde tenemos la sospecha que está el tumor, ¿no? Por eso este tipo de tecnología nos ayuda mucho, ¿no? Si bien es cierto, esta biopsia de la que le estoy hablando, la guiada por resonancia magnética, pues ciertamente todavía el inconveniente es que sigue siendo algo cara, es la mejor, ¿no? Pero también se puede hacer biopsia dirigida por ultrasonido, que es bastante más económica y que da un rendimiento diagnóstico bastante bueno, ¿no? La mayoría de las veces hoy en día hacemos la biopsia dirigida por ultrasonido, que digamos que es la convencional, salvo cuando esta llega a ser negativa, pero todavía hay sospechas, a veces le pedimos hacer la guiada por resonancia, ¿no? Este tipo es un equipo que usamos tecnológico que nos permite acoplar las imágenes por resonancia, guiadas por el ultrasonido. En fin, este hoy en día es la mejor forma de hacerse una biopsia. Si ustedes están cerca de hacerse una biopsia porque su doctor se los ha sugerido y les propone hacérselos con el sistema Artemis, definitivamente es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Es caro, algunos seguros, por supuesto, están accesibles a esto, pero sí vale la pena hacerlo, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que diagnosticar? La extensión de la enfermedad, si está en otras partes más allá de la próstata. Cuando nosotros diagnosticamos que la enfermedad, es decir, que el cáncer ya se salió de la próstata y estamos hablando de una enfermedad extendida y que no necesariamente va a ser curable con una cirugía.
no necesariamente que haya en ganglios nos habla de una extensión demasiado grave, como así lo puede llegar a ser la extensión a los huesos. Cuando ya hay metástasis en los huesos, pues sí, ya el escenario es diferente, ¿no? ¿Qué utilizamos? Las radiografías simples, una radiografía tal cual, que pues nos sirve, pero no es tan útil. La verdad es que un cáncer de próstata con metástasis en los huesos debe ser demasiado agresivo como para que nosotros lo podamos ver en una radiografía simple. Por eso es que usamos otro tipo de tecnología como el gamma óseo, la tomografía, la resonancia magnética, o por ahí deben haber escuchado el PET. Hoy en día la mejor forma de diagnosticar las metástasis óseas son con el PET, con la resonancia magnética. Cuando queremos saber si hay ganglios, si la enfermedad ya se fue a la pelvis, a otras vísceras como el hueso, el hígado, los pulmones, etcétera, definitivamente lo mejor es hacer una tomografía con PET combinado, ¿no? Hay otras cosas que hacemos para complementar, ¿no? La densidad del antígeno, que sería esto, es algo que hacemos los urólogos monitorizando poco a poco cómo se va haciendo. Luego el índice de salud prostática, son mediciones de algunas moléculas en sangre que se complementan con hacer una biopsia o no. Algunas personas están haciendo una cosa que se llama 4K score, que sirve para determinar la necesidad de hacer biopsias para poder diagnosticar un cáncer agresivo. Pero todas estas cosas son ya cosas más avanzadas que lo tienen que hablar con su urólogo. Es decir, el mensaje que yo les quiero dar es que para diagnosticar cáncer de próstata, antígeno prostático, tacto prostático, y si está alterado, si es sospechoso, se manda a hacer biopsia. Si la biopsia está negativa, se pueden olvidar del cáncer de próstata durante algunos cuantos años, pero tiene que seguir la vigilancia, ¿no? El tratamiento, pues hay muchas cosas. Nosotros dividimos la próstata en 4 estadios. El 1 y 2 básicamente se deben a los estados que son leves o que son localizados en la próstata. El 3 ya cuando se salió de la próstata a ganglios o a otras zonas alrededor de la próstata. Y el 4 cuando ya hay metástasis en otras partes, ya sea hígado, huesos, etcétera. Y esto es lo que nos deja a nosotros tomar la decisión más adecuada para el tratamiento individualizado. No a todos se les debe tratar igual, no a todos se les tiene que operar, a algunos les tienen que dar radioterapia, algunos ya no son candidatos para que los operemos porque la enfermedad está extendida. Les voy a decir que en términos generales son 4 las cosas que se tienen que hacer. Número 1, que es lo que está en esta diapositiva, la vigilancia activa. Hay veces que diagnosticamos cánceres tan leves, tan pequeños, y que podemos decir que puede tardar 5, quizás 10 años en progresar un poco, de tal forma que sí pueden saber que tienen cáncer de la próstata, pero no hacerse un tratamiento radical, es decir, no operarse o no darse radioterapia, porque su cáncer es tan leve que podemos no hacerles nada, si se quiere ver así, o darles una vigilancia semestral, anual, hasta que veamos que el cáncer de próstata está empezando a progresar un poco, y en ese momento sí hacerles algo un poco más radical, que ahorita hablaré un poco de eso, y que los vamos a poder curar como si los hubiéramos operado hace 5 años que les diagnosticamos por primera vez. Este tratamiento es derivado de que el cáncer de la próstata es tan noble, si se quiere ver así, de que crece muy lento y que puede ser que no pase absolutamente nada si no te operamos o no te damos radioterapia, ¿no? Yo les puedo decir que yo tengo personalmente muchos pacientes que su cáncer de próstata salió tan leve que ellos, por el hecho de saber que existe la posibilidad de que con cirugía o con la radioterapia haya algo de disfunción eréctil, haya algo de incontinencia urinaria, y dicen, no, pues yo prefiero seguir con mi función sexual óptima durante varios años,
salvo que ya me digas que la enfermedad ya progresó un poquito. Entonces ahora sí, opérame y me expongo al riesgo de padecer algo de disfunción eréctil, pero pues yo he visto que la mayoría de los pacientes que deciden esto, pues la verdad es que vienen puntualmente a sus seguimientos y demás, ¿no? Entonces, esto es la vigilancia activa, se les puede proponer no operarlos de inicio. Hay muchos urólogos que quizás tienen una formación más radical desde el principio y quieren operar a todos. También se puede operar a los pacientes de forma inicial y también estaría bien, pero es cierto que no operarlos y no hacerles nada durante un buen tiempo también está perfectamente bien, ¿no? Por eso hoy en día las decisiones en este tipo de enfermedades son decisiones consensuadas. Tienen que estar de acuerdo tanto el paciente como el médico, ¿no? Cuando hacemos otra cosa, que es darles medicamento, que solemos reservarlo para casos más avanzados, cuando ya estamos en etapa clínica 4 o 3, ahí sí les damos medicamentos que pueden ser tabletas o inyecciones que son, se llaman hormonoterapia, ¿no? Que es suprimir el efecto de las hormonas que hacen crecer el cáncer de próstata. Y eso pues son varios, ¿no? Tenemos desde operar, hacer orquiectomía, que la verdad es que hoy en día ya casi no lo hacemos porque supone verdaderamente quitar los testículos para que no produzca. Esto ciertamente tiene un impacto ahí psicológico, por supuesto en la virilidad de los hombres y demás, pero la verdad es que hoy en día yo les puedo decir que en mi práctica clínica tengo muchos años sin hacer este procedimiento porque cuando existen medicamentos que hacen lo mismo, los pacientes se sienten psicológicamente más sanos, ¿no? Existen otras terapias que por supuesto ahorita les mencionaré, ¿no? La cirugía radical es reservada casi siempre para el estadio 2, o sea, hay 1, 2, 3, 4, es idealmente para el 2, también puede ser para la etapa clínica 1. En la etapa clínica 3, cuando ya el tumor salió de la próstata, es controversial, aunque puede llegarse a hacer la cirugía. En lo que se hace en la cirugía es quitar completamente la próstata desde su base en la vejiga y solemos quitar la mayoría de las veces las vesículas seminales y termina pegándose para dar continuidad la vejiga con la uretra para que las personas puedan seguir orinando. Las consecuencias de esto es que por aquí pasan los nervios que controlan la función eréctil del pene. Entonces, una buena parte de los pacientes, sobre todo aquellos que se operan en etapas más avanzadas, tienen más probabilidad de padecer disfunción eréctil, que puede ser temporal, transitoria y recuperarse al cabo de unos meses, como puede llegar a ser definitiva. Eso depende mucho de la planeación quirúrgica que se haga, ¿no? Otra cosa es que también por aquí, por esta zona, pasan los nervios que controlan este esfínter. Entonces, algunas personas pueden llegar a padecer algo de incontinencia urinaria, gotear, dependiendo también, insisto, del momento en el cual se haga la cirugía. Cuanto más localizado está el tumor de próstata, es decir, cuanto más temprano se opere, los resultados oncológicos de curación de la enfermedad son mejores, es decir, así tal cual se puede decir que se cura por completo el cáncer de próstata y los resultados funcionales, y entiéndase la función eréctil y la función de la continencia urinaria también son mejores, ¿no? Existen varias formas de operar a los pacientes con cirugía laparoscópica, con cirugía abierta, con cirugía robótica, en fin, ¿no? También hay otras modalidades que mencionaré ahorita. Lo que ustedes tienen que saber es que no necesariamente el que lo operen con robot es mejor para ustedes, que lo operen abierto es mejor. Ustedes lo que tienen que saber es que el que da mejor resultado es el cirujano que tiene mejor experiencia. Les puedo decir que hay cirujanos que operan 4 o 5 pacientes de estos a la semana, lo hacen abierto y se tardan menos de 2 horas haciendo esta cirugía, y en cambio hay quienes hacen la cirugía robótica y se tardan 5 o 6 horas y quedan mejor
funcionalmente los pacientes que los operaron con cirugía abierta que los que operaron con cirugía robótica. También, por supuesto, puede ser aquellos que tengan mucha experiencia en cirugía robótica en comparación con aquellos que no hacen tanta cirugía abierta o que no hacen tanta cirugía laparoscópica. Acercarse al urólogo, saber su experiencia, saber en qué condiciones les puede ofrecer mejores resultados. Si tienen una experiencia importante en cirugía robótica, es excelente. Las desventajas de todos los aspectos robóticos y laparoscópicos, pues de momento siguen siendo los costos, porque sí siguen siendo elevados, pero ciertamente hay que individualizar su caso. Yo les puedo decir que algún paciente que ha querido operarse por robot decide irse en esos casos y terminó arrepintiéndose y hubiera querido mejor se operar abierto. Es una decisión que se tiene que tomar con su urólogo, con el cual les haya generado confianza, el cual les puede ofrecer los resultados, les puede hablar cómo están sus casos. Que les digan, los voy a operar abierto, no está mal. Si el doctor les ofrece buenos resultados con eso, adelante, ¿no? Beneficios por operarse por laparoscopía o por robot, pues que les va a doler menos la cirugía, que van a sangrar menos, que se van a recuperar menos y que se van a ir 2 o 3 días después del hospital. A lo mejor si les hacen cirugía abierta se van a ir al 4º o 5º día y se los operan por robot, a lo mejor se van a ir al 2º o 3er día. Como les decía, hay cirugía abierta, también está muy avanzada la cirugía abierta, la cirugía por mínima invasión, que es a través de un par de, bueno, son un par, son como 4 o 5 incisiones como de 1 centímetro a través del abdomen, o cirugía robótica que ya involucra otro tipo de tecnología agregada, ¿no? Los resultados oncológicos, es decir, ¿qué tanto me voy a curar del cáncer si me operan abierto, laparoscópico o robótico? La verdad es que el resultado es prácticamente el mismo, ¿no? ¿Qué significa sobrevida libre de progresión de 68%? Que cuando los operaron, la mayoría de los pacientes que los operaron en buen momento vivieron sin que les regresara el cáncer, sin que pudieran, o mejor dicho, sin que el cáncer avanzara, ¿no? La sobrevida libre de metástasis, es decir, que el tiempo que después de la cirugía no les avanzó a una metástasis es de 84%, es altísima. Luego, cuando los operamos es para que los curemos, entonces la sobrevivida de cáncer específico, es decir, le hacemos una cirugía para extraer en su totalidad la glándula que tiene el tumor para que la gente viva más. Entonces, el 86% de las personas que los operamos, insisto, en buen momento, es decir, en buen estado clínico, con buena precisión podemos decirlo que los curamos. Estos son los beneficios, ¿no? En cuanto a la mínima invasión, a la convencional, pues sí hay un poquito de ventajas, pero no ventajas estrictamente hablando oncológicas, es decir, no me curo más si me operan con robot o con cirugía abierta, como les digo. Realmente las ventajas son que duras menos días hospitalizado, te vas más rápido a tu casa, a su vez, pues eso reduce los gastos del hospital, pero aumentó por el consumo del robot, ¿no? Menor necesidad de transfusión sanguínea. Realmente hoy, antes era una cirugía que no se hacía con tanta regularidad. Hoy en día la verdad es que cada vez hacemos más esta cirugía y los urólogos tenemos mucha más experiencia. El control del sangrado es muchísimo menor. En fin, no, la verdad es que hoy en día ofrecemos bastante buenos resultados en esto. Menor tasa de complicaciones mayores, sangrado importante que requiere transfusión. Algunos pacientes hace tiempo con esta cirugía terminaban en terapia intensiva. Hoy en día la verdad es que esta cirugía está bastante más controlada y avanzada. Y también sí es cierto, la función sexual y la incontinencia sí mejora un poquito en comparación de la cirugía abierta o convencional, pero tampoco crean que es una diferencia abismal, o sea, no es muchísimo, ¿no? Otra de las cosas en la comparación es, desgraciadamente todavía la mínima invasión en el robot es suficientemente costoso y que requiere una certificación por los cirujanos. No todos los cirujanos operan con robot, ¿no? Como les decía, operarse con una u otra tecnología no hay una diferencia en qué tanto se me va a curar el cáncer.
a los 2 meses, cuando se compararon las diferentes técnicas o formas de operar, encontramos los mismos resultados en la curación del cáncer, y en lo único que mencionamos, como les digo aquí, en la disfunción eréctil, cuando los operamos con robot, es menos frecuente, aunque si ustedes se dan cuenta, 70% de disfunción eréctil en una persona que se opera por cáncer de próstata, pues es un porcentaje alto. Algunos casos, en algunas series con algunos cirujanos, la disfunción eréctil dura 2, 3, 4 meses hasta que se desinflaman esos nervios y después se recupera. Yo les puedo decir que prácticamente todas las personas que se operan de la próstata durante algún tiempo, insisto, pueden ser unos cuantos meses, sí padecen algo de disfunción eréctil, muchos se recuperan, ¿no? Entonces, en comparación, el robot, a comparación con la convencional o con la abierta específicamente hablando, pues sí, la abierta da un poquito más de disfunción eréctil, ¿no? La cirugía robótica nos ayuda a ver mejor. Se hace a través de una consola, que es lo que ustedes ven aquí en la fotografía. Sí nos ayuda a hacer movimientos muchísimo más finos, lo que nos deja conservar mejor los vasos sanguíneos. Eso hace que sangren menos, que se pueda suturar más a gusto, que la cirugía también a su vez pueda ser más rápida, también favorece menos infección, en fin, muchas cosas, ¿no? Esto es un videito ahí rápido. Como pueden ahí, el cirujano no está sobre el paciente, está operando a través de un robot y mueve las manos que hacen lo que mueven los aparatos que están dentro del paciente en el cuerpo haciendo la cirugía, ¿no? Estos son los nervios de los que hablaba. Me voy a adelantar un poquito. Y también cuando tenemos que hacer la reparación, eso nos permite, y salen con 5 orificios así, ¿no? En comparación, la cirugía abierta se abre pues casi del ombligo hasta el pubis, ¿no? La radioterapia, que es la última parte de la que vamos a hablar, es también útil, pero comparativamente da los mismos resultados. Bueno, no los mismos resultados. El mejor tratamiento cuando hay que curar el cáncer es la cirugía. El segundo, en comparación, sería la radioterapia. Sirve para aquellos pacientes que no son buenos candidatos para cirugía, por otras comorbilidades cardíacas, por una obesidad, por problemas ahí pulmonares, etcétera. Son buena idea para pacientes para radioterapia, ¿no? Otra cosa de la radioterapia es el CyberKnife, que puede hacer una cirugía, una radiocirugía muy dirigida, muy planeada, y esto también está al alcance en algunos lugares, ¿no? La última parte es todos los aspectos oncológicos. Cuando un paciente necesita tratamientos oncológicos, quimioterapia, etcétera, la mayoría de las veces es cuando la enfermedad está más avanzada, aunque hoy en día nos hemos dado cuenta que algunos pacientes, cuando les damos quimioterapia, puede llegar a ser más curativa el momento de la cirugía. Pero en términos generales, cuando mandamos con el oncólogo médico, es decir, aquel que pone quimioterapias, es porque el cáncer se salió de ser candidato a ser curado con cirugía, ¿no? Otras modalidades de mínima invasión, la criocirugía de próstata.
o la crioablación. Está muy seleccionados los casos. Tiene más o menos buenos resultados, pero da una tasa alta de disfunción eréctil, también incontinencia urinaria. Suele reservarse solamente para casos de muy bajo riesgo con tumores muy pequeños, y la mayoría de los casos el tumor suele recurrir, es decir, recurre porque no se quitó en su totalidad la próstata, ¿no? Otras terapias con ultrasonidos sirven porque destruyen o lesionan el tumor de la próstata, porque lo destruye con unas cosas que se llaman ondas ultrasónicas que dañan los tejidos de la próstata. Es buena idea para pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico o demás, y que aceptan tratarse con este tipo de tecnología, y que también entienden que puede llegar a ser recurrente la enfermedad, ¿no? Pero es buena terapia para casos muy específicos, ¿no? Bueno, esta es con lo que yo preparé la ponencia. Espero que pueda haberles ayudado en algo, y estoy seguro que puede dejar pie a varias dudas y comentarios que se puedan ir aclarando en este momento, o también por eso les puse aquí mis datos de contacto para que con mucho gusto se puedan asomar o contactar, y con mucho gusto estaremos ahí para servirles, ¿no? Buenas noches, doctor. Casi la mayor parte de las preguntas que hicieron ya las respondió. Me quedan pocas, porque ya habló usted del tratamiento hormonal, también ya habló del robot, pero me pregunta la persona que si el exceso de sexo o no hacer el sexo afecta el crecimiento o el crecimiento de la próstata o el cáncer de próstata. No, podríamos decir que pues habrá que preguntarse qué es exceso de sexo, ¿no? Lo que sí le podemos decir es, tenemos estudios en los que a pacientes que tuvieron aproximadamente 20 relaciones sexuales en un mes, a esas personas que tuvieron esa cantidad de actividad sexual, se les vio reducida el riesgo de cáncer de próstata. Entendiendo que el cáncer de próstata es una enfermedad crónica, es decir, se tarda un buen tiempo en desarrollarse. Cuanto más se depure, cuanto más se limpie, cuanto más sana esté la próstata, definitivamente la probabilidad de riesgo va a ser de cáncer de próstata va a ser menor. Es bueno tener actividad sexual, como lo es bueno hacer ejercicio para cuidar el corazón, ¿no? Es una buena analogía quizás, ¿no? Entonces, también me preguntan con qué frecuencia hay que hacerse chequeos de la próstata. Bueno, a ver, a partir de los 45 años en la población general tienen que irse a hacer su antígeno prostático, que es un estudio que ustedes pueden acercarse a cualquier laboratorio. Es un precio muy accesible. Pueden ser desde 200 pesos, hay veces que hasta hay campañas. Es un estudio muy barato que se hace tomando una muestra de sangre, y lo ideal es que vayan con un neurólogo para entender los antecedentes. Si su papá, abuelo, tíos, etcétera, tuvieron cáncer de próstata, entonces el tema de la vigilancia de cáncer de próstata tiene que empezar como a los 35 años. Doctor, hay un medicamento que menciona que se llama Prosatán, que es una planta, que es la Serona Penpes o algo así por el estilo. Sí, Dice que sirve para... Sí. Prostazam, Prosgud, etcétera. Hay un par de hierbas que son raíces que las empezaron a usar en Europa hace algunos años. En lo que ha demostrado que sirve es en que mejora los síntomas urinarios leves por crecimiento de la próstata. Por eso les decía, una cosa es el cáncer de próstata y otra cosa es que tengan la próstata crecida. Para lo que sirve el Prostazam, Prostamax, Prosgud, todas estas cosas es para que la gente que tiene síntomas muy leves como despertarse una vez en la noche orinar, o que el chorrito está un poquito más lento, más delgado, a esos pacientes les mejora un poquito. Es para lo único para lo que sirven ese tipo de cosas.
Sí las autorizamos, sí las recetamos los urólogos. Honestamente ayudan, sí sirven, pero ayudan muy poco. Pero tomar eso para pensar que no me dé cáncer de próstata es una completa mentira, ¿no? No evita que te dé cáncer de próstata, ayuda a que orines un poquito mejor si tienes síntomas. Pero, por ejemplo, la gente que orina 5 o 6 veces en la noche, el chorro de la orina está cortado, tienen que pujar un chorro, gotean mucho, etcétera. A esos les damos estos medicamentos y es como si no les diéramos nada. A ellos les tenemos que dar otro tipo de medicamentos, ¿no? Una cosa que también ya usted respondió es que hay mucha gente que tiene temor de que tenga problemas de erección por la cirugía de la próstata. Usted ya lo aclaró, ¿verdad? Que dependiendo la habilidad del cirujano y la magnitud del cáncer, ¿no, doctor? Sí, a ver, todo aquel paciente que se va a operar por cáncer de próstata a través de cirugía abierta, laparoscópica o robótica, todos los cirujanos, todos los urólogos del mundo les vamos a decir, estas son las posibilidades. ¿Cuánto le va a pasar a ese paciente? Pues solamente lo sabremos hasta que terminemos la cirugía, ¿no? Pero sí tienen que aceptar algo de riesgo. Sí es cierto que hoy en día, la verdad es que las tecnologías y las técnicas que hacemos son cada vez más finas y nos permiten ofrecerles mejores resultados. Sí depende mucho que te opere un cirujano que opera mucho este tipo de cirugías, ¿no? O sea, si te vas con alguien que hace 1 o 2 al año, la verdad es que lo mejor es que te vayas con alguien que opera más de 100 casos al año, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero en cirugía de cáncer de próstata sí existe la posibilidad de esto. En cambio, por ejemplo, a los que los operamos por crecimiento de próstata, que no los operamos a través del abdomen, los operamos a través del pene con láser y demás, esto es la probabilidad de cáncer de disfunción eréctil es nula. O sea, los pacientes que los operamos de la próstata porque se quedaron tapados o porque llevan tomando tamsulosina, etcétera, la complicación de disfunción eréctil es nula, no existe. A lo mejor transitoriamente 1 o 2 semanas por la inflamación que supone una cirugía de próstata, pero nada más. Ok, doctor, pues que son básicamente, hay más preguntas, pero todo usted lo fue respondiendo conforme a la marcha, que conforme iban preguntando, usted iba respondiendo lo que estaban preguntando por acá, como si fuera, es paradójico, doctor. Pues muchas gracias, estuvo padrísima la exposición pues hay que tener en cuenta que el mejor cirujano es el que más opera, como usted, doctor. Por supuesto. Sí, muchas gracias, increíble, muy bien, muy ordenada la información y todo, la verdad, muy útil, muchas gracias, doctor Iván Jiménez Vázquez. Ve al urólogo.com, su sitio web, ve al urólogo.com, ahí pueden tener el contacto con él y todo. Y bueno, ahora antes de hacer el regalo de los 10 antígenos prostáticos, me gustaría presentar un pequeño video que nos mandó HMG. Si me ayudan con sus cámaras un momentito y regresamos a despedir ya. Excelencia médica especializada, tecnología, ética y eficiencia. Bienvenidos a HMG Hospital Coyoacán, tu mejor opción en atención médica al sur de la Ciudad de México. Con instalaciones de vanguardia, tecnología de punta y personal médico calificado para una atención adecuada de nuestros pacientes y familiares, porque para nosotros ellos son lo más importante. Formamos un gran equipo y día a día brindamos lo mejor de nosotros a cada paciente, capacitándonos y actualizándonos en todo momento. Desde nuestros inicios asumimos el compromiso de ofrecer servicios médicos de vanguardia y atención de calidad con ética y eficiencia, y así consolidarnos como la mejor opción para nuestros pacientes con un servicio eficiente, oportuno, seguro y confiable. HMG Hospital Coyoacán, cerca de ti, cerca de todos.
Muchas gracias. Tenemos aquí algunas manos levantadas. Muchas gracias. Excelente presentación, muy claro todo, muy claro, objetivo. Gracias, doctor. Muy buenos comentarios, doctor. Bueno, pues vamos a ver lo de los antígenos prostáticos. Lo vamos a hacer muy sencillo con el fin de que tanto las personas que nos acompañan por el Facebook como por el Zoom puedan participar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Las primeras 10 personas que nos envíen el mensaje Chat Médico Prevem con su nombre completo y su celular al correo cercadeti@prevemseguros.com.mx. Como entren en la bandeja, a los 10 primeros correos que entren en la bandeja, les vamos a escribir mañana para ponernos de acuerdo y poderles hacer llegar un certificado para que puedan hacerse su antígeno prostático. Es una mecánica muy sencilla, a los 10 correos que lleguen. Y bien, pues no me queda más que agradecer a todos su participación y habernos acompañado a esta edición del Chat Médico Prevem. Y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias y buenas noches a todos. Agradecemos su participación en esta edición del Chat Médico Prevem. Les recordamos que este se transmite el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem. Muchas gracias.